Sí, Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Hay un aguacero, pero terrible en la zona 11. ¿Cómo están? Mucha precaución, por favor. Wow. La verdad es que hemos vivido en carne propia este aguacero. Así es Sí. que con luces de emergencia, si es posible, y si tiene la oportunidad también de detenerse en algún lugar o está por salir, tome las precauciones. Diana, ¿cómo estás? Y sobre todo armarse de paciencia porque luego estas intensas lluvias generan mayor congestionamiento vehicular. De hecho, ya tenemos aquí la panorámica. Mire cómo se encuentra la ciudad de Guatemala. Le recordamos que estamos enlazados en tiempo real con las cámaras de Metro, así que lo que usted está viendo es lo que está sucediendo. Bueno, ahí está entonces la complicación. Las tres cámaras de la parte superior de la pantalla son de la avenida Petapa. Ahí está entonces que usted las está viendo y está el tránsito, digamos que despejado en dos de ellas, la superior derecha y la del centro arriba, pero no la de la izquierda arriba, que sí hay complicaciones en la avenida Petapa, Cali. Bueno, y como ustedes pueden observar, hay complicaciones. La lluvia también ha ido mermando en algunos sectores de la ciudad de Guatemala y es visible a través de estas imágenes que compartimos con ustedes. El tránsito se encuentra fluido también en algunos sectores, tal es el caso de la avenida Petapa. Sin embargo, continuamos este recorrido sobre la calzada Roosevelt, que son las imágenes que le compartimos también al centro, en donde, por supuesto, se puede observar mayor presencia de vehículos. Ahí tiene usted las imágenes de lo que está sucediendo en las calles de la ciudad de Guatemala. Ya lo mencionamos, el asfalto mojado. Por favor, tome las precauciones necesarias. El llamado principalmente a nuestros amigos motoristas a no zigzaguear entre vehículos. Recuerde que es la principal causa de accidentes de tránsito. Así las cosas cuando el reloj marca las 19 horas con 2 minutos. Tome la precaución necesaria. Bueno, precaución porque la lluvia continúa en la ciudad de Guatemala. En la zona 11 ha estado lloviendo, pero una torrencial lluvia, y me imagino que también en otros sectores del país está lloviendo a esta hora. Así que por favor, precaución. Si usted tiene algún familiar que no ha regresado a casa, sepa que la lluvia es la que lo tiene atrapado en el tránsito vehicular. Así que, bueno, ya le hemos presentado cómo está la panorámica de Guatemala. Ahora le presentamos los titulares de esta jornada noticiosa. Bienvenidos todos. Catalogado como uno de los 100 más buscados por las autoridades, un hombre es capturado en Zacapa. Hombre es atacado a balazos en la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva, y un pandillero apodado el Little Heimer fue capturado por la policía. La muerte de 53 migrantes, entre ellos 21 guatemaltecos, en una serie de allanamientos en San Marcos. Se logró la captura de un presunto coyote que lo estaba solicitando la justicia de Estados Unidos. El loco Leiva sepultado durante un emotivo acto, acompañado por familiares, amigos y futbolistas. La FESI solicita el retiro de inmunidad al presidente de la República, Bernardo Arévalo. El Ejecutivo se ha pronunciado al respecto. El Mpox o viruela del mono es declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública mundial. Comenzamos con este dato alarmante. Es un dato estadístico y según el informe del Instituto Nacional de Estadística, escuche esto, el 55% de la población se encuentra en un nivel de pobreza en el país. Según el INE, el 56% de la población se encuentra en condición de pobreza. Es decir, que un 16.2% de la población vive en pobreza extrema, sobreviviendo con entre 15 y 17 quetzales diarios, mientras que un 39% de guatemaltecos vive en pobreza no extrema. Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango y Jalapa se encuentran entre los departamentos con mayor índice de pobreza. Estos son parte de los resultados de la encuesta nacional de condiciones de vida ENCOVI. Las líneas de pobreza se trazaron tanto urbana como rural. Esta es la primera vez que se hace esa separación. En el caso de la urbana, la pobreza extrema se situó en 6.381.20, es lo necesario que necesita una persona por año para cubrir sus necesidades alimentarias. En el caso de la rural son 5.781.50
igual costo mínimo para cubrir sus necesidades. Esto quiere decir que todas aquellas personas en lo rural que no lleguen a esa línea de 5.700 son considerados en pobreza extrema. En cuanto a la pobreza extrema a nivel urbano, pues todo el que no llegue a 6.381.20 se encuentra en pobreza extrema. En cuanto a las líneas de pobreza total, aquí esto incluye la pobreza extrema también, pero esta es la total. Tenemos que la línea se establece en 15.911.20 quetzales al año por persona. Es lo mínimo que necesita para cubrir tanto sus necesidades alimentarias como los servicios no alimentarios. ¿Ah? Y en la rural es de 12.700.10 centavos. Todas aquellas personas que no lleguen a esos valores por persona al año se consideran en pobreza. Por lo tanto, tenemos que arriba de esas líneas, el 44% de la población está considerada como no pobre y con pobreza el 56%. De esos, el 39.8% no están en pobreza extrema y el 16.2% sí están en pobreza extrema. Según el INE, para determinar los índices de pobreza se investigó la vivienda, seguridad ciudadana, los ingresos, el acceso a la salud, el uso de la tecnología, la participación en programas de asistencia social, la migración, el gasto y autoconsumo, así como la tenencia de tierras, entre otros aspectos. Y vea usted, más de 2,5 millones de guatemaltecos podrían padecer inseguridad alimentaria. Esto si no se consideran acciones inmediatas. Según la clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases SID, alrededor de 2.7 millones de personas, es decir, el 17% de la población guatemalteca, podría estar en riesgo de padecer inseguridad alimentaria entre septiembre del 2024 a febrero del 2025. La inseguridad alimentaria es la ingesta insuficiente de alimentos, ya sea de forma transitoria, aguda, estacional o crónica, provocando altas tasas de necesidades básicas insatisfechas. A partir de este análisis global que él presentó, poder identificar, de acuerdo a los factores mencionados por él, a los factores que determinan estos resultados, poder definir quiénes son los más afectados. Hemos escuchado datos de población y ahora lo que queremos es identificar a los grupos más afectados. Y el resultado al cual se llegó en consenso en la reunión plantea que los grupos más vulnerables pertenecen a hogares con mayor riesgo de estar clasificados en fases 3 y 4 y que tienen ingresos que provienen principalmente de estas actividades que voy a mencionar. El comercio informal, la agricultura de infrasubsistencia y subsistencia, el empleo temporal, y aquí nos referimos a jornaleros agrícolas y jornaleros no agrícolas, y hogares que gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en alimentos, principalmente los hogares que están en situación de extrema pobreza, en áreas rurales y con altas tasas de necesidades básicas insatisfechas. Es de esta cuenta que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República recomienda identificar a las familias que perdieron cultivos por sequía e inundaciones, entre otras acciones. Se recomienda al Ministerio de Desarrollo Social incrementar la cobertura de sus programas de protección social para atender a la población que está en fases 3 y 4, es decir, poblaciones que están en emergencia y en crisis de la CIF. Se recomienda, por otro lado, al equipo humanitario de país implementar intervenciones de ayuda humanitaria dirigidas a la población
en fase 4, es decir, a población en emergencia de la CIF. Los departamentos que se encuentran en riesgo de padecer inseguridad alimentaria son Alta Verapaz, Chimaltenango, Sololá, Suchitepeques, Jutiapa y Santa Rosa. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales siempre presentó un estudio sobre el total de personas que han sido víctimas de algún delito en los últimos meses. El estudio señala que del total de entrevistados se aprecia un aumento del 0.6% de casos en que ciudadanos han sido víctimas de algún tipo de delito, principalmente robo y asalto con 49.9%, estafas con 14.6%, agresión con 12.1% y extorsión con 11.8%. Vemos que hay un aumento del 5.3%, 5.3 puntos porcentuales, comparando el 2024 con el 2019. En el 2019, el 9.3% de las personas que habían sido víctimas de un delito habían sido víctimas de estafa. En cambio, ya en el 2024, esta presencia creció hasta el 14.6%. Y otro aumento importante que se registra, que va muy de la mano con lo que veíamos, por ejemplo, anteriormente, con otra estadística, que son las denuncias de extorsión, es el delito de extorsión. La situación se complica, pues solo 4 de cada 10 ciudadanos presentó su denuncia. Y en el 2024, el 58.4% de las personas víctimas de un delito no denunciaron. Entonces, aunque ahora hay más personas que denuncian, todavía más de la mitad de víctimas de algún delito no denuncian. Y ahí es donde refuerzo lo que había concluido anteriormente. Ahí se pierde información, ahí no se tienen datos para poder afinar estrategias de delitos, para atacar delitos, porque no se conoce esa información. Por aparte, en el plano de extorsiones, el CIEN detalló que en julio se contabilizaron 2.244 denuncias por extorsión, siendo un promedio de 3 denuncias cada hora. Mientras tanto, en 7 meses, los municipios que están concentrando los homicidios son Santa Rosa con 22 casos, Chinauta con 27 y Villanueva con 101. Una mujer que había desaparecido desde el pasado domingo en Retalhuleu fue localizada y lamentablemente sin vida. La angustia e incógnita de saber qué había ocurrido con Flor de María Pérez de la Cruz, de 35 años, terminó. Después de 3 días de trabajo por bomberos voluntarios, fue localizado el cuerpo de Flor en el río Nil, Nuevo San Carlos, Retalhuleu. Ella tenía reporte de desaparecida. De acuerdo a la declaración de la progenitora, Flor se encontraba en estado de ebriedad. La madre salió a la tienda y cuando regresó ya no estaba. Minutos después empezó a llover, impidiendo que salieran a buscarla. Cuando la lluvia se calmó, iniciaron con la búsqueda. De acuerdo a las primeras hipótesis, ella se encontraba cerca del río y por el estado de ebriedad se resbaló y cayó. Agentes policiales trabajan en recolectar evidencias que ayuden a esclarecer lo ocurrido. Lo que sí es seguro es que 3 pequeños han quedado sin su progenitora ante este lamentable suceso. Y un accidente de tránsito se registró en el departamento de Alta Verapaz. En este se vieron involucrados extranjeros. Un grupo de extranjeros que se dirigían en un microbús a visitar uno de los muchos lugares turísticos en el país se vio involucrado en un percance vial, luego de colisionar contra un vehículo tipo pick-up. El accidente se registró en la ruta de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Las personas que se desplazaban cerca dieron aviso a los socorristas, quienes atendieron a los involucrados que sufrieron crisis nerviosa. No fue necesario trasladarlos a un centro asistencial, debido a que ninguno tenía lesiones graves. Solamente se reportaron daños materiales. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron que los pilotos perdieran el control del volante. Las autoridades recomiendan conducir a velocidad moderada, ya que la carretera es transitada por cientos de automóviles que se trasladan a lugares turísticos como Semuc Champey. Y en la audiencia del caso de la muerte de Floridalma Roque de este miércoles se dio el cambio del delito para el doctor Kevin Maluf y su equipo de trabajo. También se confirmó que el cadáver fue mutilado. Se declara con lugar la ampliación de la acusación y la imputación
de nuevos hechos a los acusados el día de hoy, de conformidad con el artículo 373 del Código Procesal Penal, 332 y 290 del Código Procesal Penal, asimismo con la ley de amparo de acción procesal número 43. De esta forma, el juez cuarto Pedro Lainez dictaminó que se les cambiarían los delitos al doctor Kevin Maluf y a su equipo, dado que los restos de Floridalma Roque aparecieron el pasado 5 de junio. El Ministerio Público le imputa el delito de homicidio y obstaculización a la acción penal. El delito de plagio y secuestro se destruye por completo ante esas circunstancias de que no fue retenida contra su voluntad. La señora falleció. Y falleció posterior a la intervención quirúrgica. Ya indicaré por qué se establece esa situación. Ella se operó y fallece como consecuencia de la misma. Pero hay varias circunstancias que agravan algún tipo de acción médica que si ya indicaré. Entre los agravantes que señaló el Ministerio Público está que no se le suministró medicamento oportuno para prevenir la muerte a Floridalma Roque, pero el nuevo agravante presentado es que se confirma que el cuerpo de la víctima fue segmentado en 6 partes con una sierra, lo que concuerda con la declaración del enfermero Castro, quien dijo escuchar una motosierra cuando Maluf se encontraba con el cadáver de Floridalma. La familia de Floridalma Roque está de acuerdo con el Ministerio Público, quien señaló que el doctor Maluf actuó de forma consciente para la muerte de su víctima, a quien segmentó para sacarla en un recipiente de su clínica en la zona 14. Los delitos que ahora le está imputando el MP a los indicados pues son los correctos, ya que todo esto el doctor lo planeó con anticipación, independientemente quién era la víctima. Lamentablemente le tocó a mi mamá, pero como en su momento yo se lo dije a él, esto no va a acabar hasta que se acaba y él tiene que pagar por lo que le hizo a mi mamá. ¿Cuáles son esas pruebas que mostró el Ministerio Público? Pues donde el doctor mutiló a mi madre, la necropsia que dio INASIF, donde él partió en 6 pedazos a mi mamá. Un desgaste emocional tremendo, pero entendemos de que pues la justicia así es y que pues hay otros casos adelante del de nosotros, pero estamos en lo que cabe contentos porque vamos por el camino correcto hacia la justicia. A la anestesióloga Lidia Silva Moreira se le imputó el delito de homicidio, al enfermero Luis Castro Molina, encubrimiento propio, y a la enfermera Susana Rojas Cruz, homicidio en complicidad. A los 4 procesados se les señaló del delito de obstaculización a la acción penal. Porque yo no hablé en la audiencia del 2 de mayo, no me da ningún privilegio. Cuando yo voy a ser muy honesta, señor juez, si usted me lo permite, pero si yo no hablé es porque Luis, cuando vinimos a Carpeleta, Luis vino y me dijo, yo traigo pruebas de dónde está la señora. Yo lo único que quería era de que la familia recuperara a Floridalma Roque. La enfermera quiso declarar, pero el juez señaló que será hasta el 5 de septiembre cuando puedan presentar nueva declaración y ofrecimiento de nuevas pruebas. Muchos niños guatemaltecos son vulnerables a una crianza marcada por castigos y golpes, por lo que se está buscando emplear programas que propicien una crianza positiva, libre de violencia. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Guatemala existe una normalización en cuanto a las técnicas de crianza por castigos y golpes, lo que dejó en el 2023 14,000 denuncias por maltrato infantil. Es el departamento de Guatemala quien encabeza la lista, seguido por Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Zacatepeques y Chimaltenango. Durante el 2023 se reportaron más de 22,000 casos de violencia contra la niñez. De ellos, 14,000 corresponden a maltrato físico o maltrato psicológico y 6,000 a violencia sexual. De esta cifra, pues sabemos que hay datos que están ocultos, ¿verdad? Porque esto es lo que se denuncia. Estos son datos del sistema del Ministerio Público donde se registran los casos y las denuncias. Es importante resaltar que efectivamente se ha naturalizado poder corregir o disciplinar a los niños con violencia física. Es algo que debemos de desmitificar, que los niños no entienden de otra manera.
Con el fin de poder propiciar un método de educación sin emplear castigos violentos, la Agencia de las Naciones Unidas propone un programa de crianza positiva. La metodología de crianza positiva no es algo nuevo, es algo que viene desde inicios del siglo pasado, donde es una forma de crianza desde el respeto, la dignidad y la comunicación y conexión con sus hijos e hijas. La mejor forma de poderles orientar primero es reconocer que los golpes, la violencia verbal no es la mejor forma. Aquí es importante que nosotros podamos tener herramientas que nos ayuden para poder generar crianza desde el amor, desde una disciplina asertiva. Aquí la idea es colocar límites, pero que estos límites no violenten los derechos de los niños. Y hay una técnica que se utiliza y ha sido recomendada, que es la de cuidar. El método cuidar consiste en el desglose de las letras empleando una actividad, C de conexión, U de utilizar las manos, I de imaginar, D de deporte, A de ámbito escolar y la R para el reposo. UNICEF tiene programas de capacitación con municipalidades y el gobierno central respecto a la crianza positiva. Además de esto, se pueden descargar los manuales en la página web www.unicef.org/Guatemala. El rescate de un niño de 11 años en el Tumbador San Marcos. Se conoce que él aún se encuentra en recuperación. Sin embargo, la PGN también ha informado que rescató a 4 hermanos más. El niño de 11 años que fue rescatado en San Marcos luego de constatar que era abusado física y emocionalmente, aún continúa en recuperación. Sin embargo, en esta diligencia se rescataron a 4 hermanos más, quienes también fueron víctimas de maltrato. Bueno, una denuncia ciudadana fue la que alertó al equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la Nación en San Marcos. De esta cuenta de forma inmediata se atendió, ya que la denuncia hacía mención de un niño de 11 años que sufría maltratos físicos, psicológicos por parte de su progenitora y de su abuela. Cuando se verificó la situación, se constató que el niño presentaba una quemadura de 3er grado en su mano, causada por una medida de correctiva inadecuada en la que le colocaron su mano en un comal. Esto le causa las heridas, es presentado ante el juzgado competente para solicitar las medidas de protección y también al centro de salud más cercano para su debida atención. Y pues la sorpresa es que no únicamente él era la persona vulnerada en su hogar. De esta cuenta también se tuvo el rescate de 4 niños más que eran sus hermanos. Los niños permanecen en un hogar provisional, mientras que los 3 adolescentes se encuentran con un recurso familiar idóneo. Bueno, se pudo verificar que las edades de los hermanos eran 7, 9, también 13 y 17 años, 2 niños y 2 adolescentes más, quienes también eran víctimas de tratos negligentes y de abusos físicos, tanto psicológicos por parte de su progenitora y de su abuela. Hasta el momento se desconoce el paradero del padre, posiblemente se cree que él está bajo la justicia, está aprehendido por la comisión de delitos, y lo que procede con ellos es que se les han realizado las evaluaciones correspondientes para determinar su estado emocional, ¿verdad? Psicológico y emocional. Y actualmente los adolescentes fueron integrados con un recurso familiar idóneo, mientras que los niños están por el momento en un hogar temporal de forma provisional. Se está buscando también a familiares. Es importante mencionar que esta separación se dio ya que a los pequeños necesitan cuidados especiales y el recurso que se hizo cargo de los adolescentes por el momento solo podía hacerse cargo de ellos 2. Y así continuamos con más información porque agentes policiales capturaron a un hombre en Zacapa quien pertenece al listado de los 100 más buscados. Durante un allanamiento realizado por policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, se logró la captura de Mayro Otoniel Casasola y Piña, de 51 años de edad, quien pertenece al listado de los 100 más buscados. Tenía una orden de detención desde el 26 de abril de 2022. Mayro es acusado del delito de lavado de dinero, además de tener un antecedente del 7 de diciembre de 2019 por viajar en un camión junto a otro hombre transportando dinero en efectivo oculto en un compartimiento del vehículo. La diligencia se realizó en la aldea Los Limones de Hualán, Zacapa. Fue llevado ante un juez de turno donde deberá solventar su situación legal.
El Ministerio de Salud se refirió a la alerta epidemiológica por Mpox e indicó que no se trata de una nueva emergencia como la del COVID-19. No hay que alarmarse, dijo. Luego de la reciente declaración de la Organización Mundial de la Salud que eleva a la Mpox o viruela del mono a una emergencia de salud pública mundial, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica nacional para la vigilancia específica de la cepa señalada por la OMS. Sin embargo, según el ministro de Salud, esto no se trata de una nueva pandemia como la de COVID-19. Ya hay una alerta epidemiológica, ya los servicios de salud están alerta de cuáles son los signos de alarma y por ahorita pues solo mantenerse vigilante, mantener la calma. No es COVID, no, obviamente todos quedamos con la misma ansiedad que salimos de una pandemia que nos encerró 2 años, es obvio que todos tengamos eso todavía como ansiedad, pero ahorita es una alerta epidemiológica y hay vigilancia epidemiológica en el país. La diferencia entre la COVID-19 y la emergencia por la Mpox es que ambas tienen una forma distinta de transmisión, además de que esta cuenta con un grupo clave. Así lo indicó el encargado de vigilancia epidemiológica de VIH, ITS, Mpox y tuberculosis del Ministerio de Salud. Los casos que tuvimos desde 2022 hasta enero de este año, la mayoría de pacientes eran hombres, pertenecientes a la población clave y un gran porcentaje con personas con VIH positivo. ¿Población clave a qué se refiere? Se refiere a hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, gays, homosexuales. Respecto al tratamiento médico que se podría emplear para la enfermedad, el ministro de Salud indicó: es un tratamiento sintomático, son pústulas y erupciones cutáneas lo que hay. En Estados Unidos se está llevando a cabo un estudio clínico randomizado para ver si los antirretrovirales podían ser el tratamiento de elección, pero por ahorita es tratamiento sintomático. El Laboratorio Nacional de Salud tiene pruebas suficientes de polimerasa de reacción en cadena para detectar la viruela. El último caso diagnosticado con esta enfermedad en el país fue en enero de este año y correspondía al primer clado detectado de la enfermedad. Además, le compartimos que un presunto extorsionista fue capturado producto de un operativo que se realizó en la zona 3 de Escuintla. Es señalado de haber incendiado un bus en el mes de marzo. Oficiales de la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público realizaron una diligencia de allanamiento en la zona 3 del departamento de Escuintla, buscando capturar a un hombre implicado en el incendio de una unidad de transporte tripulada, hecho registrado el pasado 6 de marzo del presente año. La acción delictiva fue organizada por una estructura de extorsionistas que amenazaban a los operadores del transporte en el departamento de Escuintla, a quienes les indicaron que si no pagaban el monto requerido de extorsión, atentarían contra ellos y en efecto, eso fue lo que hicieron. Por este caso ya hay 2 personas tras las rejas, identificados como Jorge de 32 años y Ronald de 33. Y este miércoles se capturó a la persona que presuntamente ingresó gasolina al autobús para que este ardiera en llamas. Policía Nacional Civil, a través de sus investigadores de la DEIC, del equipo de videoforense, puede informar sobre la detención de Manolo Alberto Sánchez Rivas. Esta persona fue detenida a través de un allanamiento realizado en la lotificación Hilton del municipio y departamento de Escuintla, en la zona 3 específicamente. Cabe resaltar que se venía dando seguimiento. Este día se realiza el allanamiento junto a fiscales del MP y se notifica orden de aprehensión. Está sindicado de los delitos de asesinato en grado de tentativa e incendio agravado. Recordemos que el pasado 6 de marzo en el departamento de Escuintla, buscando hacia la antigua ruta Palín, pues una unidad de transporte colectivo es incendiada. A raíz de eso se realizan las investigaciones. En términos de 72 horas ya se reportaban las primeras 2 capturas. Este es el tercer implicado, tomando en cuenta que cada uno tuvo cierta función o participación en ese acto terrorista donde hubieron personas lesionadas. Hoy Policía Nacional Civil puede informar que del grupo de extorsionistas es el tercer implicado, es el tercer capturado y pues las investigaciones continúan para determinar si hay más personas involucradas en estos actos. Según la investigación, este individuo es el presunto responsable de encender el fuego en un autobús de los transportes Blanquita,
ubicado en ese momento en el kilómetro 56, antigua ruta hacia Palín, Escuintla. En esa acción varias personas resultaron con quemaduras. El capturado fue presentado al juzgado correspondiente para que pueda esclarecer su situación ante un juez competente. Y la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, solicitó el retiro de la inmunidad al presidente de la República, Bernardo Arévalo, por supuestos pagos arbitrarios realizados a empresas contratadas por el Estado. Por medio de una conferencia de prensa, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, del Ministerio Público, presentó este miércoles una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, por su presunta participación en un caso de corrupción detectado en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, denominado Mecanismos de Corrupción MISIVI. El jefe de la FESI indicó que Bernardo Arévalo abusó de su autoridad y usurpó funciones que no le correspondían. Por consecuencia, se presentó la solicitud de retiro de inmunidad al Centro Administrativo de Torre de Tribunales del organismo judicial. Para el trámite correspondiente, la FESI señala al presidente Bernardo Arévalo de emitir órdenes ilegales para el pago arbitrario a constructoras que tienen contratos con el Ministerio de Comunicaciones, presentando como indicios listados firmados por él, en donde se paga dinero a las empresas. En los listados no se especifica si las obras han tenido un avance físico o financiero. El encargado de la FESI mencionó expresamente que el presidente no podía llamar a su despacho a una ministra y decirle que haga ciertos pagos. No puede hacer eso. Para ello, cada ministerio tiene su titular y son ellos quienes deben ejecutar de acuerdo a su plan de trabajo. Ante ese panorama, la FESI ha solicitado el retiro de antejuicio al mandatario por delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución. El organismo judicial será el encargado de darle trámite a la solicitud y trasladarla al Congreso para que los diputados decidan si procede o no. Bueno, y el diputado Samuel Pérez, a la solicitud del retiro de antejuicio contra el presidente por parte de la FESI del MP, se pronunció. El diputado electo por el partido Semilla, Samuel Pérez, se pronunció ante la solicitud de antejuicio que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, en contra del presidente Bernardo Arévalo. Salió en la conferencia de primero cometiendo un delito y un error gravísimo, porque dijo, prácticamente condenó al presidente de ser la persona más corrupta del país. Creo que hay que regalarle un espejo. Pero por otro lado, utilizaron un audio de Otto Pérez Molina, que ellos mismos dejaron libre a Otto Pérez Molina para justificar un caso contra el presidente Bernardo Arévalo, donde el presidente Arévalo dice explícitamente que los contratos que tienen que ver con corrupción no se prioricen, ¿verdad? Entonces yo creo que es todo lo contrario. Más bien vemos un MP completamente desesperado. Y enlazamos en directo hasta el Congreso de la República. Se conoce que ha finalizado ya la citación programada para el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, pero es Kelly Orantes quien nos tiene el detalle esta noche. Así es que, Kelly, te saludamos. Adelante con tu informe. Audiencia de Telediario, compañeros en estudio, buenas noches. Ya ha finalizado la reunión que se tuvo en el Congreso de la República entre jefes de bloque y el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado. Les cuento un poco al respecto porque los temas prioritarios son el trabajo que se va a estar realizando en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla. El ministro ha mencionado que hasta que no se apruebe o ya se sancione, mejor dicho, la ampliación presupuestaria en donde se incluyeron 100 millones de quetzales para la atención urgente de este tramo carretero, pues no se podrá iniciar con los trabajos en este sector. Además de eso, que todavía no se ha tenido la recepción de la obra por parte de Marnos, es decir, que pues el Ministerio de Comunicaciones no se encuentra trabajando todavía en esta ruta principal y será a través de una junta de recepción, la cual se encuentran ellos estableciendo que se harán los procedimientos correspondientes. Quiero mencionarles también que
respecto al plan de rehabilitación que ellos tienen, pues incluyen diferentes kilómetros, en el kilómetro 44, así también como en el kilómetro 39 y en el kilómetro 45. Si nos especificamos en el 44, ellos mencionan que se busca la extensión de alcantarilla transversal, aguas arriba y aguas abajo, así también como la protección hidráulica en el cauce de la microcuenca. Otro de los puntos es la limpieza de sedimentos en alcantarilla transversal y su salida, y también las instalaciones de mallas de retención de roca. Otro de los puntos es la señalización horizontal y vertical definitiva, entre otros aspectos que ellos buscan trabajar en el kilómetro 44, pero esto se va a poder hacer hasta que ya se tengan los fondos correspondientes para iniciar a trabajar, y según lo que ha señalado el viceministro, es que después de ellos tener el dinero, cuentan 150 días donde podrán ejecutar el monto y también la obra. Mientras tanto, otro de los puntos es acerca de la construcción del paso a desnivel allá en Quetzaltenango. La obra fue suspendida en septiembre de 2023, sin embargo, en abril de este año el Ministerio de Comunicaciones la volvió a retomar. Esto porque, según se había manifestado anteriormente, no habían vías alternas, sin embargo, se ha ya coordinado con la municipalidad de ese lugar una ruta alterna al lado del aeropuerto en coordinación con la MUNI, como antes lo mencionaba. Así es de mencionar que se cuestionó cuándo ya se iba a tener listo este proyecto, y ellos han mencionado que el contrato vence hasta agosto del 2025, pero mientras tanto el Ministerio de Comunicaciones hará todo lo posible por habilitar un carril y de esta manera pues darle apoyo a los vecinos quienes se han quejado acerca de las complicaciones en el tránsito. Es parte de la información que nosotros podemos compartir y de los puntos más importantes en esta citación. En la información regreso al estudio principal. Así ha avanzado entonces la agenda legislativa en esta jornada de miércoles. Son varios los puntos que se han abordado. Kelly Orantes, agradecemos este detalle. Mientras tanto, por supuesto, a usted, amigo televidente, le invitamos a continuar en sintonía de Telediario. Enseguida regresamos con más noticias. Seguimos con las noticias. Un hombre resultó herido de bala durante un ataque armado en la zona 12 de Villanueva. Aquí están los detalles. Un hombre de aproximadamente 35 años resultó herido durante un ataque armado. Las detonaciones de los disparos fueron las que alertaron a vecinos, quienes dieron aviso a bomberos municipales. Minutos después, llegaron a atender la emergencia, trasladándolo al Hospital Roosevelt. El hecho ocurrió en la Cuarta Avenida, tercera calle de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villanueva. Hasta el momento no ha sido identificado. Agentes policiales acudieron al lugar, logrando capturar al presunto responsable del ataque, quien portaba un arma de fuego de manera ilegal. Fue identificado como Alexander Peña, de 19 años, alias Little Hammer, quien es integrante del barrio 18. Según las primeras hipótesis, el ataque se originó por rivalidad entre maras. Y un mototaxista perdió la vida en un ataque armado. Su victimario simulaba ser su pasajero y lo condujo hacia un lugar en donde aprovechó lo desolado para atacarlo con arma de fuego. Pasaban pocos minutos de las 6 de la mañana de este miércoles cuando vecinos que viven en cercanías a la 21 calle y 13 avenida de la colonia La Reformita en la zona 12 de la ciudad de Guatemala escucharon una serie de disparos. En ese momento un hombre se encontraba tendido sobre la acera a un costado de una motocicleta. Aparentemente realizaba un viaje como mototaxista, trasladaba a otro hombre que le había pedido un viaje. El pasajero le pidió que ingresara a la colonia La Reformita y aprovechó lo desolado del lugar para dispararle por la espalda. El mototaxista presentaba diversas heridas de bala en la región del cráneo. Los vecinos dieron aviso a los cuerpos de socorro. Paramédicos de bomberos municipales asistieron a la emergencia. Los bomberos constataron que el hombre había fallecido tras haber recibido múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Se escucharon detonaciones de arma de fuego en repetidas ocasiones. Fueron alertados los bomberos municipales a través del 123. Al llegar nuestros paramédicos confirman de que un hombre de aproximadamente 40 años de edad ya no cuenta con signos vitales y está con múltiples lesiones ocasionadas por los proyectiles que impactaron en diferentes partes de su cuerpo. Al momento no ha sido identificado. Ya le dimos el aviso a la Policía Nacional Civil para que resguarde esta escena. Estamos en espera del personal del Ministerio Público, así como familiares de esta persona.
Oficiales de la Policía Nacional Civil acordonaron el área a la expectativa de la llegada de peritos y fiscales del Ministerio Público. Los investigadores recabaron indicios que consideraron importantes en el lugar. También realizaron un rastreo por medio de cámaras de videovigilancia para determinar si se logró captar la identidad del victimario, quien aparentemente era esperado en cercanías del lugar por un cómplice. Familiares de la víctima lo identificaron como Carlos Humberto Juárez. Indicaron que el hombre era conductor de autobús y en sus tiempos libres realizaba entregas de encomiendas o viajes de personas. Su cuerpo fue trasladado a la morgue del INASIF. Y un hombre intentó lanzarse al vacío en el puente del Incienso, pero fue rescatado por personas que transitaban por el lugar. Personas que transitaban sobre el puente Ponce Vélez, más conocido como el puente del Incienso, se percataron de un hombre que se disponía a subir al alambrado para lanzarse al vacío. Algunos conductores, sin pensarlo, detuvieron su marcha y corrieron entre los vehículos que iban pasando en el lugar hasta llegar a donde el hombre de aproximadamente 30 años estaba subiéndose desmayado y lograron detenerlo. Otras personas se unieron para evitar que sucediera una tragedia en el lugar. Lograron bajar al hombre de la malla e iniciaron a entablar conversación para tratar de tranquilizarlo, a lo que él solo pedía que lo dejaran lanzarse. Señoras que se unieron en ese momento iniciaron a orar por él. Mientras tanto, unidades de socorro de bomberos municipales llegaban al lugar. Al final, entre todos, lograron convencer a la persona a que pensara en lo que estaba a punto de realizar. Paramédicos de bomberos municipales le prestaron atención prehospitalaria ya que el individuo presentaba una fuerte crisis nerviosa. Luego fue trasladado a un centro asistencial para la evaluación médica y servicio psicológico. La unión de las personas que presenciaron esta escena dramática lograron evitar que una vida más se perdiera desde lo alto del puente del Incienso. Durante allanamientos, autoridades capturaron a miembros de una red de coyotes denominada Los Orozco, vinculada a la muerte de 53 migrantes en Texas. En seguimiento a la investigación por la trágica muerte de 53 migrantes, incluidos 21 guatemaltecos, hallados en un tráiler en San Antonio, Texas, el 27 de junio del 2022. Se realizaron 3 allanamientos en los departamentos de Jalapa, Huehuetenango y San Marcos, desmantelando la estructura criminal denominada Los Orozcos, dedicada al tráfico ilegal de personas. Entre las 7 personas detenidas se encuentra Rigoberto N., de 47 años, quien fue arrestado en el caserío Villanueva, San Pedro Pets, San Pedro Zacatepeques. Rigoberto tenía una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por una corte de Texas por el delito de traslado ilícito de personas hacia ese país. Fue trasladado vía aérea hacia la ciudad capital para ser remitido hacia Estados Unidos. También esta persona fue identificada como Rigoberto Ramón Miranda Orozco, de 47 años, quien fue capturado en el caserío Villanueva de San Pedro Pez, de acá de San Pedro Zacatepeques, San Marcos, quien es requerido por la Corte de Texas por traslado ilícito de personas hacia los Estados Unidos. Cabe mencionar que según las investigaciones, esta persona facilitó el traslado de estas personas o de estos emigrantes de varios países desde Guatemala hacia los Estados Unidos. También preliminarmente hay otros 6 detenidos que realmente se estarán dando las determinaciones y los datos en su momento. Con este extraditable suman ya 12 detenidos con fines de extradición, 10 con relaciones a narcotráfico y 2 con otros delitos. Todos esos allanamientos están realizando por el mismo caso, en donde se está trabajando en conjunto con la Seguridad Nacional de Homeland Security Administration, o HSI, que son sus siglas, directamente con la Unidad Especial de Investigación Criminal que realiza los del antinarcóticos. ¿Esto fortalece las investigaciones? Así es, se están realizando las investigaciones que nos fortalecerán para poder determinar las relaciones o las culpabilidades que tienen estas personas en relación a este hecho lamentable, en donde ese día fallecieron 53 personas, en donde fueron 21 guatemaltecos en ese lugar.
Durante las diligencias, las autoridades decomisaron más de 200 millones de quetzales, 4.500 pesos mexicanos, teléfonos celulares y documentos financieros, presumiendo que estos fondos son fruto del tráfico ilegal de personas. El caso San Antonio se originó cuando las autoridades estadounidenses encontraron a 48 personas sin vida y 16 en estado crítico dentro de un tráiler en el sur de Texas. Pese a los esfuerzos médicos, 5 de los sobrevivientes fallecieron en el hospital, elevando la cifra total de muertos a 53. Este hecho conmocionó al mundo. El abogado defensor del expresidente del Congreso de la República, Luis Rabé, ha solicitado falta de mérito para su patrocinado. El abogado defensor Oscar Colindres aseguró que la contratación de nuevo personal fue una responsabilidad del exdirector del Congreso, José Luis Mijangos. Hay autorización para poderlo hacer y quien contrata y quien suscribe el contrato es el señor José Luis Mijangos Contreras. En el 2015, la Contraloría General de Cuentas, como ente facultado para denunciar plazas irregulares en el Estado, no presentó ninguna denuncia, agregó Colindres. Señora juez, en el 2015, la Contraloría General de Cuentas no presentó ninguna denuncia en contra de la Junta Directiva por anomalías dentro de la contratación. El abogado explicó que las ampliaciones presupuestarias que autorizó la Junta Directiva del 2015 fue a petición de varios departamentos, no fueron para cancelar las plazas de trabajo que señala la FESI. El Departamento de Auditoría, el Departamento Financiero y de Dirección General, que constituyen el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIA, del Congreso de la República. ¿Quiénes son? Ellos son los que proponen a la Junta Directiva la readecuación presupuestaria. No es la Junta Directiva ni el presidente. Que el dinero, de acuerdo a la Contraloría de Cuentas, se utilizó de manera correcta. El expresidente legislativo dijo que la Fiscalía le reprocha la contratación de Alba de León. Ella fue contratada por Mario Taracena y a la fecha continúa laborando en esa institución. Es decir, dentro de las personas que imputa la Fiscalía, todavía hay personas que siguen laborando en el Congreso de la República. Exactamente, señora juez. Es función del Ministerio Público ahondar en esa investigación. ¿Verdad? Entonces, ahí es una situación... ¿Cómo se llama la persona? ¿Usted mencionó el nombre? Se llama Alba Mariela de León Castellanos. ¿Bajo alguna presidencia, vicepresidencia del Congreso? ¿O a cargo de qué diputado? Está en la Dirección de Asuntos Jurídicos, según el informe. No hay indicios sobre la comisión de 3 delitos por los cuales el abogado pidió una falta de mérito. Yo no vi ahorita, dentro de los órganos dentro de los medios de investigación preliminares, un elemento de convicción que diga, señora juez, mire, es este documento en el que la Fiscalía sostiene que él sustrajo o consintió que sustrajeran los fondos del Congreso. Solo nos enseñaron partidas presupuestarias, nos enseñaron transferencias, pero el destino final. El exfuncionario permanecerá recluido en la cárcel de Mariscal Zavala. El 6 de septiembre se resolverá su situación legal en el sistema de justicia. Y en Telediario continuamos con más información. Bueno, bienvenidos si nos acaba de sintonizar a esta nueva media hora de noticias. Vamos a entrar de lleno con nuestros titulares. Presunto pandillero es capturado en Escuintla, implicado en incendiar un bus en el mes de marzo tras la negación del propietario de pagar extorsión. Conocido como alias El Burro, presunto pandillero hermano del Smiley es capturado en la zona 5 de Misco. Hombre es rescatado en el puente del Incienso tras intentar lanzarse al abismo. Marvel tiene un nuevo personaje protagonizado nada más y nada menos que por Robert Downey Jr. Se trata de Doctor Doom.
Y ante las constantes amenazas recibidas en los centros asistenciales, estas en contra o dirigidas a los médicos, se conoce que una ERC mantiene la atención a pacientes privados de libertad, esto bajo un esquema de seguridad. Derivado a los últimos ataques en centros asistenciales, la Unidad Nacional de la Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, mantiene estrategias de seguridad para garantizar la tranquilidad de los pacientes. Esto por motivo del traslado de privados de libertad a ese centro asistencial. Nosotros como UNAERC seguimos atendiendo a los pacientes que son trasladados del sistema penitenciario, porque la misma ley nos obliga a seguir atendiéndolos, ¿verdad? A pesar de que esto implica cierto nivel de inseguridad para el resto de pacientes, hemos conversado con el Ministerio de Gobernación para que ellos nos puedan brindar la seguridad y nos están enviando agentes de la PNC, así como patrullas para hacer seguridad perimetral y garantizar la seguridad del resto de pacientes mientras se les da tratamiento en nuestras instalaciones. Al mismo tiempo, UNAERC ha presentado una serie de proyectos al sistema penitenciario para brindarle atención a privados de libertad sin necesidad de ser trasladados. Nosotros como UNAERC hemos presentado proyectos ante el Ministerio de Gobernación del sistema penitenciario para buscar opciones, y entre ellas estamos analizando la posibilidad de que se habiliten algunas clínicas en los centros privados de detención, ¿verdad?, para poder darles ahí su tratamiento y no trasladarlos a nuestras instalaciones, pero estamos en ese proceso. Pero mientras... La seguridad interna de las clínicas de hemodiálisis están a cargo de los guardias propios de la institución, quienes mantienen rondas para asegurar la permanencia de los privados de libertad. Un hombre fue atacado al salir de su casa por criminales que lo asaltaron en la zona 1. Henry Álvarez, de 26 años, se disponía a salir de su vivienda ubicada en la zona 1 de la ciudad a las 5:30 de la mañana, como todos los días, para ir a su trabajo, cuando fue sorprendido por maleantes que le despojaron de sus pertenencias en la puerta de su casa. Los criminales le dispararon en varias ocasiones, hiriéndolo en la espalda. Bomberos voluntarios lo movilizamos a la tercera calle A, entre primera y segunda avenida de la zona 1 capitalina, donde se atiende a un hombre que presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en la región de la espalda. El herido se identificó como Henry Álvarez, de 26 años, y él fue atendido justamente en el ingreso a su vivienda. Se encontraba en la puerta cuando, por hombres desconocidos, se indica que fue atacado. Las heridas de bala se encontraban en el hombro debido a que Álvarez intentó protegerse entrando de nuevo a su casa. Gracias a la atención prehospitalaria recibida, la víctima fue trasladada en estado estable al centro asistencial. Y se juramentó a la delegación de jóvenes que participarán en los campeonatos internacionales de robótica. 27 jóvenes forman parte de la Selección Nacional de Robótica, que participará en 2 certámenes tecnológicos internacionales. El primero de ellos será el First Global Challenge, que se llevará a cabo en Atenas, Grecia, del 23 al 29 de septiembre. El segundo evento es RoboMatrix 2024, que se realizará en noviembre próximo en Guadalajara, México. Mi impresión es que me llena de orgullo. Sé que la ciencia, la educación, la tecnología, la innovación es el camino. Es el camino para que Guatemala salga adelante, para un desarrollo integral y darle las oportunidades a las niñas, niños y adolescentes. Es lo que debemos hacer. Estamos promoviendo que la ciencia llegue a más rincones del país, para que no solo sean estos departamentos que ahora nos representan, sino que los jóvenes, las niñas, niños, adolescentes de los 22 departamentos tengan la posibilidad de representarlos. Los jóvenes fueron seleccionados durante el Encuentro Nacional de Robótica Proyecto Balam, que es una plataforma clave para identificar y potenciar el talento en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Guatemala. Y Guatemala busca ampliar el nivel de exportaciones a Medio Oriente. Ante ello, se han compartido una serie de experiencias. Durante el webinar Oportunidades para los exportadores guatemaltecos en Medio Oriente, se resaltó el potencial nacional, por lo que es necesario cumplir con una serie de certificaciones. Les comento que en el año 2023 se tuvo bastante avance en las exportaciones guatemaltecas hacia el Golfo Pérsico. Nuestro país exportó un total que superaba los $214 millones.
y esto pues tiene un crecimiento interesante de 23 millones comparado con el mismo periodo del año anterior. Esto no solo es una demostración de que la oferta exportable guatemalteca gana importancia en la región mencionada. Eran las exportaciones del cardamomo, nuestro país encontró en el Medio Oriente a sus socios más importantes. Posteriormente, y gracias a la importancia del consumo del café, nuevamente nuestros productores y exportadores pusieron los ojos en esta región, que poco a poco ha demostrado que la calidad de nuestros productos es lo que realmente nos hace únicos. Comenzamos de motivar a los empresarios o exportadores de Guatemala que muestran sus productos en las ferias que nosotros hacemos en los Emiratos. También que muestren esos productos, mandan unas muestras. Ya yo sé que Guatemala tiene muy buenas calidades en muchos alimentos, sobre todo el café y cardamomo, pero también tenemos que expandir. ¿Qué pasó con los sicarios que fueron copados en Villalinda luego de darle muerte a 2 personas? Aquí tenemos el seguimiento. Abidán Ramírez y Henderson Alexander Díaz Monzón fueron capturados por agentes de la Policía Nacional Civil en la 16 calle y Boulevard Villalinda 2, zona 7 capitalina, luego de que asesinaran a 2 personas en la misma jurisdicción. La Policía Nacional Civil realizó la persecución y luego de coparlos aún intentaron escapar a pie, luego de caer de la motocicleta en la que huían. Fueron llevados a la torre de tribunales, en donde tuvieron su audiencia de primera declaración y quedaron ligados a proceso, señalados de los delitos de asesinato y portación ilegal de arma de fuego. En el caso de Abidán Ramírez, fue trasladado a un hospital con custodia porque estaba herido, mientras que Henderson Díaz fue enviado a prisión. Los procesados son señalados de la muerte de 2 personas que iban a bordo de un vehículo blanco, a quienes atacaron a balazos en la misma jurisdicción. Y hablamos ahora de las capturas que se han registrado en las últimas horas, y es que precisamente nos referimos a que un presunto extorsionista ha sido capturado en la zona 3 de Escuintla durante un allanamiento coordinado por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. El detenido es señalado de haber incendiado un autobús en el mes de marzo pasado, como represalia por no recibir el dinero exigido mediante extorsión. La operación se llevó a cabo en busca de un individuo vinculado al incendio de un autobús de la línea Blanquita, registrado el 6 de marzo a la altura del kilómetro 56 de la antigua ruta hacia Palín, Escuintla. Según investigaciones, el ataque fue organizado por una estructura criminal dedicada a extorsionar operadores del transporte en la región. Al no obtener el pago exigido, los extorsionistas cumplieron con su amenaza, resultando en el incendio del vehículo, que dejó a varias personas con quemaduras. Hasta el momento, 2 personas ya han sido capturadas en relación con este caso, identificadas como Jorge, de 32 años, y Ronald, de 33. El miércoles, las autoridades detuvieron al hombre acusado de haber rociado gasolina dentro del autobús antes de prenderle fuego. El detenido fue presentado ante el juzgado correspondiente, donde deberá enfrentar a la justicia para esclarecer su participación en los hechos. Y es así entonces como trasciende la detención de este presunto extorsionista. La captura se da en la zona 3 de Escuintla durante este allanamiento coordinado, por supuesto, con la participación importantísima de la Policía Nacional Civil, dando el soporte y el respaldo de seguridad a los representantes del Ministerio Público que estaban realizando el peritaje correspondiente, y por supuesto con esta orden de juez. El detenido, imagínese usted, está siendo señalado de varios aspectos, pero el que más se les indica es este incendio de un autobús en marzo pasado, como represalia por no recibir el dinero exigido mediante extorsión. Hay que resaltar, por supuesto, el trabajo de inteligencia que realiza la División Especializada de la Policía Nacional Civil, que se encarga de este tipo de temas. Por supuesto, tras este proceso de inteligencia, se logra ubicar a este hombre que estaba prácticamente escondido en jurisdicción de Escuintla, y ahora ya este hombre deberá enfrentar a la justicia con los cargos que se le imputan. En un operativo desarrollado por agentes de la Policía Nacional Civil en la colonia 1 de Julio, zona 5 de Misco, se ha logrado la captura de José Manuel Espinosa Lemus, de 41 años, integrante de la Mara 18, quien tiene varios alias como el Burro, el Gordo, el Pelón, el Bestia. Es hermano del Smiley.
a Axel Danilo Ramírez Espinosa, alias Smiley, participó en la muerte de varios pilotos de buses urbanos. Actualmente cumple una condena de prisión de cárcel de Fraijanes 1. El Ministerio Público ha informado que la captura de José Manuel se deriva de denuncias interpuestas ante la Fiscalía contra la extorsión de Misco. En las denuncias se señala que desde el 2020 Lemus exigía montos de hasta 3.500 semanales a sus víctimas. Fue llevado ante un juez competente para solventar su situación legal. Varias las capturas ejecutadas en las últimas horas y se destaca precisamente la de José Manuel Espinosa Lemus, integrante de la Mara 18, conocido también bajo varios alias como el Burro, Gordo, Pelón y la Bestia. También se destaca que es hermano del Smiley, y es que precisamente el Ministerio Público ha informado que la captura de José Manuel se deriva de denuncias interpuestas ante la Fiscalía en contra de la extorsión, ya que esta persona se conoce, según investigaciones desarrolladas, que exigía montos de hasta 3.500 quetzales semanales. Un nuevo ataque, pero con arma blanca, es el que se está reportando en jurisdicción de zona 14 de la ciudad de Guatemala. José Martínez tiene el reporte. Adelante. Diario le tenemos información casi al cierre de esta que es nuestra emisión estelar. Tiene que ver con un incidente violento en el interior de una vivienda. Esto ocurrió en el cantón 21, en la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Al aire le tenemos algunas imágenes del interior de esta vivienda, en donde en uno de los cuartos, justo sobre una cama, quedó el cadáver de un señor de 78 años que fue atacado con arma blanca, según nos están informando esta noche los bomberos municipales. De acuerdo con el oficial Óscar González de bomberos municipales, le digo, ellos fueron requeridos a la 9ª calle 25-64 de la zona 14 en el cantón 21. Se había informado sobre que un hombre estaba gravemente herido en ese lugar. Cuando llegaron, en efecto, lo encontraron pues casi desangrándose en su vivienda. Estaba sobre su cama y atacado con heridas cortocontundentes. Lo habían atacado con arma blanca. Cuando ellos llegaron, lamentablemente estaba fallecido. Él ya fue identificado como el señor Eduardo Pérez Valdés, de 78 años, y fue reconocido por una vecina de nombre Laura Eunice Morataya, quien dijo que aparte de ser su vecina, es su amiga y que desconoce por qué lo atacaron de esa manera. 78 años tenía el señor y lamentablemente esta noche está fallecido porque un delincuente lo atacó con arma blanca. Es parte de lo que podemos informar esta noche a través de Unidad Móvil de Telediario. Regreso, Diana, contigo al set principal. José Martínez, gracias por la información. Lamentablemente esta persona fallece tras este ataque con arma blanca. Por supuesto que las autoridades ya están investigando el caso. Le invitamos a que siga en sintonía de Telediario. Momento de la pausa, no nos cambie. Y en este momento le brindamos más detalles acerca de la viruela sísmica, ya que ha sido declarada como emergencia de salud pública de importancia internacional, esto por la Organización Mundial de la Salud, argumentando que se propagaba rápidamente a través del contacto sexual en países donde no se había detectado antes el virus. Esto luego de conocerse los primeros casos en el año 2022. Desde esa fecha en Guatemala se han notificado 622 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 406, y durante ese lapso de tiempo se detectó solo un fallecido, en el año 2023. Poco más de 2 años después, las autoridades de la OMS emitieron una declaración sobre la viruela sísmica, referente a que nuevamente es una emergencia de salud pública, por lo que también se emitió una alerta epidemiológica. En este contexto, la mayoría de casos se presentan como una enfermedad leve, pero se debe aislar al paciente, ya sea en su casa o en un hospital, mientras se caen todas las costras vesiculares, y el personal médico debe dar seguimiento al afectado hasta que finalice su enfermedad, es decir, de 2 a 4 semanas o hasta que todas las lesiones no se vean en la piel. Autoridades sanitarias de Argentina ordenaron el aislamiento en el río Paraná de un buque carguero proveniente de Brasil por reportarse a un tripulante con síntomas compatibles con la enfermedad de Mpox. El gobierno argentino ordenó el aislamiento de un buque carguero proveniente de Brasil en el río Paraná, debido a un caso sospechoso de Mpox.
El barco, que transportaba cereales y tenía bandera de Liberia, fue sometido a un procedimiento de aislamiento tras la notificación del caso sospechoso por parte de las autoridades sanitarias. Tras realizar las pruebas pertinentes, se determinó que el resultado fue negativo para Mpox y que realmente se trataba de un caso de varicela. El buque había permanecido anclado en el ingreso al puerto San Lorenzo de Rosario, pero fue liberado después de recibir el diagnóstico. Desde el 2022, Argentina ha registrado algunos casos de Mpox, pero ninguno corresponde a la variante recientemente identificada en África, que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a emitir una alerta especial. Como medida de precaución, el gobierno argentino ha decidido reforzar las medidas de vigilancia, especialmente en las áreas fronterizas del país, para prevenir posibles contagios.